O sea, no lo decía con claridad. Hace 12 años que yo era alcalde pasaba lo mismo. Había pocos carabineros en las comunas populares. Y eso va a seguir ocurriendo por mucho tiempo hasta que exista una definición política distinta. Ojo, si las desigualdades se rompen cuando existe una definición de Estado que no las permite. Vamos a cadena nacional. Discúlpenos. Damos el informe que corresponde al día de hoy, en la 9ª semana en Chile de la pandemia de coronavirus. Y en términos generales, lo que se va a mostrar es que en relación a las semanas anteriores mantenemos un incremento importante, no creciente, pero importante en comparación a las semanas previas de los casos positivos para coronavirus, y estos se deben fundamentalmente a lo que está ocurriendo en materia de diseminación de la infección, de nuevos casos, pero fundamentalmente al aumento de testeos, que ya estamos llegando al máximo que habíamos supuesto que era necesario hacer, independiente que incluso esa capacidad máxima está aumentando aún más. Yo quisiera, al partir, dar una palabra de agradecimiento. Ayer tuvimos la instalación de medidas muy estrictas de cuarentenas, cordones sanitarios, en diversas partes del territorio nacional, pero con una gran afectación al Gran Santiago. Y valoramos enormemente, en primer lugar, la respuesta de los alcaldes, de las alcaldesas, porque en realidad ellos se han mostrado en general conformes con estas medidas, las han respaldado y han mostrado su plena disposición a que se cumplan a cabalidad, de manera tal que precisamente el cierre de sus respectivas comunas y las medidas que anunciamos sean lo más breve posible, porque ellos más que nadie están conscientes del tremendo daño, el tremendo perjuicio que produce este tratamiento de cuarentenas para la ciudadanía, sobre todo para los más vulnerables. Quiero recordar también que estas medidas, en la medida en que estamos hablando de una población más vulnerable, requieren ciertas diferencias. Ya no es solo decirle a las personas quédense en su casa y acepten no salir en 15 días, sino que hay sectores extraordinariamente vulnerables donde hay que tomar estrategias distintas. De hecho, nos estamos reuniendo con todos los alcaldes que están en estos nuevos periodos de cuarentena para identificar, focalizar zonas de especial riesgo en sus comunas y enfrentarlos de una manera también focalizada. Ayer, por ejemplo, nos juntamos con el alcalde de Santiago, señor Alessandri, y su equipo y nuestro equipo, y básicamente identificamos un lugar de mucho riesgo de contagio en el sector norponiente de la comuna, donde hay una población inmigrante muy importante, y es por eso que dispusimos primero crear un consultorio de emergencia para enfermedades respiratorias en ese lugar de la comuna, específicamente en dependencias que corresponden al Internado Nacional Barros Arana. En segundo lugar, tener la posibilidad de hacer exámenes de testeo allí a las personas que consulten por síntomas respiratorios, y en tercer lugar, fortalecer la capacidad de que las cuarentenas o periodos de aislamiento que tienen que hacer personas que viven en esas manzanas se hagan en un hostal, hotel sanitario, y no en sus domicilios, porque va a ser una medida inefectiva, y así nos vamos a seguir reuniendo durante estos días con todos los alcaldes, insisto, para no solo identificar la comuna que está con números que cumplen con las condiciones que señalábamos ayer, sino que además aquellos lugares específicos en que la comuna o los ciudadanos requieren modos especiales, diferentes de protección para que esta enfermedad no se disemine. De hecho, en este mismo instante, mientras conversamos, Su Excelencia el Presidente de la República está reunido con los alcaldes
para coordinar este esfuerzo, pedirles colaboración y ofrecer toda la colaboración del gobierno para que este trabajo sea efectivamente eficaz y produzca resultados en el menor plazo posible. Nos parece prudente, dado la magnitud de los anuncios o el número de anuncios que se hizo ayer, hacer una breve recordatorio, partiendo en primer lugar por las comunas que salen de cuarentena. Estas comunas, como ocurre a lo largo de Chile ya en casos que afortunadamente suman muchos, son lugares que han estado sometidos a medidas de aislamiento muy estrictas durante periodos prolongados, normalmente más de 4 semanas, y estas medidas han resultado en éxitos. Y en ese contexto, hoy día, a las 22 horas, salen de cuarentena la totalidad de la comuna o el circuito urbano de Punta Arenas y la comuna de Ñuñoa en la región metropolitana, que por supuesto están obligadas a seguir las pautas generales de protección y cuidado que ya conocemos, y específicamente en la localidad de Punta Arenas se mantiene un estricto cordón sanitario para limitar el riesgo de que personas que han tenido o tienen la enfermedad en Punta Arenas puedan diseminarla a otras localidades dentro de la misma región. En segundo lugar, entran a cuarentena una serie de comunas que están señaladas en la pantalla: Cerro Navia, Conchalí, La Cisterna, La Florida, Loranjo, Los Espejos, Lo Prado, Macul, Peñalolén, Renca, San Joaquín y San Miguel, y en algunas de estas comunas, como recuerdo, se produce un pequeño cambio en sus bordes de cuarentena para mejor controlar la situación. Y en tercer lugar, se mantienen en cuarentena las comunas que están señaladas ahí: la región de Arica y Parinacota, la comuna de Arica, el radio urbano de Arica, que está teniendo un comportamiento muy favorable. En la región de Antofagasta, iniciamos hace muy poco, Antofagasta y el radio urbano de Antofagasta y la comuna de Mejillones. Ahí tenemos un aumento de los casos, fundamentalmente asociado a población inmigrante. En la región de la Araucanía, por supuesto, se mantienen Angola y Victoria, a pesar de que muestran ya mejores números. Y en la región metropolitana, las comunas que ya conocemos: San Ramón, La Pintana, Estación Central, Independencia, Santiago, Puente Alto, que es una de las comunas, como dije antes, que cambia el borde de la cuarentena, El Bosque, San Bernardo, Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda, Cerrillos, Recoleta y Quilicura. Y estas comunas entran en cuarentena no hoy día en la noche a las 22 horas, sino mañana viernes por 7 días. Nos ha parecido interesante o importante, a pesar de que algunos medios de comunicación han hecho un esfuerzo por tratar de entender la evolución de Chile en el contexto mundial y específicamente latinoamericano. Y en ese contexto tenemos que afirmar, como se ha ya dicho en la prensa, que la letalidad por coronavirus en Chile es muy diferente, mucho más baja que el resto de los países de América Latina, y esto está señalado en el gráfico ahí. Mientras letalidad quiere decir de cada 100 personas que se enferman, cuántas fallecen con COVID o por COVID. La situación más compleja la tiene Brasil, que sigue estando en el 6º lugar en el mundo de los países que tienen más contagios de coronavirus, y aumentando
desgraciadamente en forma muy rápida, y allí están las comparaciones con Argentina, Ecuador, Bolivia, etcétera, haciendo hincapié que la letalidad en Chile es de 1,2% y con una tendencia más bien a la baja que al aumento. Llegamos a tener una tasa móvil de 1,4%, hoy día es 1,2%, o sea, quiero decir, de cada 1.000 personas que se infectan por coronavirus, 12 fallecen, o 1,2% como está en el gráfico. Hay una diferencia también muy importante en la cantidad de exámenes de PCR que se hacen en los distintos países, que es necesario destacar. Nosotros crecemos todos los días, ya se va a ejemplificar en el día de hoy, en el número de exámenes de PCR. Estamos haciendo hemos hecho 11.200 exámenes por millón de habitantes en Chile. Perú aparece con una tasa más alta, 11.692, pero quiero recordar que en realidad la capacidad de contar con testeos por millón de habitantes de test PCR en Perú es muy limitada, y ellos están informando como casos positivos los que cumplen con ciertos criterios clínicos. No necesariamente como hacemos nosotros por testeo. Y el resto de los países está mencionado ahí, ¿no es cierto? Tenemos en el caso de Ecuador, que están haciendo esfuerzos gigantescos por la violencia de la epidemia, 4.544 exámenes, Brasil 1.597, Paraguay, Argentina, etcétera. O sea, en números redondos, nosotros nos ubicamos en el número de exámenes PCR, habiendo explicado la situación de Perú, exámenes de PCR la más alta de América Latina, lo que refleja, ¿no es cierto?, que más de 60 laboratorios en Chile están haciendo el examen, y que nos preparamos anticipadamente en forma adecuada, precisamente para seguir esta estrategia de testeo y aislamiento, que es la estrategia fundamental que conduce al éxito. Sin decir más, voy a dejar a los subsecretarios para que den informe concreto del día de hoy, y después tendremos las preguntas como siempre. Gracias. Muy buenos días. Como todos los días, vamos a hacer primero el reporte a nivel mundial y posteriormente cuál es la situación de nuestro país. A nivel mundial, hasta el día de ayer se han reportado más de 3.753.000 personas contagiadas por COVID-19, de las cuales más de 263.000 han fallecido, y se han recuperado hasta este momento 1.242.029 personas. ¿Cuál es la situación a nivel mundial? Los países que siguen registrando el mayor número de casos confirmados sigue siendo los Estados Unidos, España, después sigue Italia, el Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y también Brasil e Irán. Con respecto a la situación de las Américas, los países que registran el mayor número de casos confirmados y fallecidos son los siguientes. Brasil lidera con 126.000 casos y 8.588 fallecidos. Perú, 54.817 con 1.533 fallecidos. Ecuador, 31.881 con 1.618. México, con 27.634 y 2.700 fallecidos. ¿Cuál es la situación de nuestro país? Como todos los días, registramos la situación durante las últimas 24 horas hasta el día de ayer. Quiero decir que en el día de ayer nosotros estamos registrando aquellos casos que son confirmados con síntomas y separados los casos confirmados sin síntomas. El total de casos registrados en el día de ayer son 1.533, de los cuales 1.343 corresponden a personas que tenían síntomas y 190 fueron registrados de personas que no tenían síntomas. ¿Cuál es la situación de nuestro país dentro de las regiones? El 81% de estos casos confirmados son de la región metropolitana. A nivel regional,
queremos mirar que en el norte, las regiones de Arica siguen teniendo pocos casos. Quiero recordar que está en cuarentena. Lo mismo Tarapacá, Antofagasta es una de las regiones que presenta un alza mayor, que también hoy día se encuentra en cuarentena. Después, en el sur, seguimos teniendo buenos resultados. Hay que recordar que hay varias comunas en las regiones del sur que estuvieron en cuarentena. Estuvo en la región de Ñuble, también en la región de Araucanía, también Los Lagos y Magallanes. En todas estas regiones, posteriormente, hoy día se encuentran sin cuarentena y el número de casos nuevos que hemos tenido es significativamente menor al de estas las regiones. Por lo tanto, es importante recordar que mantenemos el número bastante adecuado. El número total de casos confirmados acumulados hasta el momento es de 24.581 casos en todo nuestro país. ¿Cuál es la situación de los casos recuperados? A la fecha registramos 11.664 personas que se han recuperado de la enfermedad, es decir, son personas que ya han pasado los 14 días de aislamiento. Esas personas hoy día tienen menos posibilidad de contagiar y menos posibilidades de contagiarse. También existen en nuestro país 12.632 casos activos. Ellos son los que debemos mantener aislados, ellos son los que deben mantener las medidas estrictas de aislamiento para poder disminuir la propagación de este virus. Finalmente, queremos lamentar en el día de ayer el fallecimiento de 4 personas. 2 corresponden a la región de Valparaíso, una a la región metropolitana y una a la región de Arica, lo que nos da finalmente un número total de fallecidos asociados al coronavirus de 285 personas. Voy a dejar con ustedes al subsecretario de Redes Asistenciales para que continúe con la cuenta. Muy buenos días. Tal como comenzó la cuenta la subsecretaria Paula Daza, queremos comentar que al día de hoy, en las unidades de cuidados intensivos de nuestra red integrada COVID-19, es decir, todas las camas, sin importar si es una clínica, sin importar si es un hospital, sin importar si es FONASA, sin importar si es ISAPRE, a nosotros lo único que nos interesa es poder otorgar un cuidado a cada uno de los ciudadanos que lo necesitan. En esas unidades que están disponibles, hoy día tenemos 400